El hombre numérico es una obra literaria en la cual se explican los aspectos en los cuales se expone la falta de cultura numérica por parte de la sociedad. Su tema central es el anumerismo, el cual se define como el problema que tiene la sociedad para entender las matemáticas. Se dice también que las posibles causas del anumerismo son los métodos y los estándares pobres de enseñanza utilizados y la falta de valoración de las habilidades matemáticas por parte de algunos seres humanos. Este libro fue escrito por John Allen Paulos, quien nació en Denver el 4 de julio de 1945. Es un matemático estadounidense y ejerce como profesor de matemáticas en la Universidad de Temple en Filadelfia. Es un especialista en lógica matemática y teoría de la probabilidad, campos a los cuales ha dedicado varios ensayos de tipo académico muy populares. Paulos es más conocido por ser un divulgador y conferencista. Generalmente trata el tema de la importancia de dar a conocer las matemáticas y hacerlas populares, luchando contra la ignorancia generalizada sobre esta rama de la ciencia. Ha publicado varios libros de gran éxito dentro de la divulgación científica, como son El hombre numérico, Érase una vez un número, Un matemático lee el periódico o Pienso, luego río. Así, todos estos libros han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el castellano. El capítulo 1 de este libro se llama Ejemplos y Principios. En este capítulo se tiene como tema principal los números grandes, es decir, aquellos números extensos que son de difícil comprensión y valores o muy superiores o muy inferiores. Parte de la pregunta, ¿por qué se da la connotación con los números grandes? Y da respuesta diciendo que principalmente se da porque las personas consideradas como anuméricas suelen tener mucha más dificultad con estos números, dado que se consideran infinitos e inalcanzables. En este capítulo se tiene también como objetivo explicar la importancia de la notación científica, dado que es esta la que nos permite disminuir de manera considerable el tamaño de los números y tener así una mayor comprensión de esto. El segundo capítulo se llama Probabilidad y Coincidencia. Nos dice que muchas de las veces se tiende a confundir la coincidencia con la probabilidad. Sin embargo, las coincidencias, según el autor, están sobrevaloradas. Nos dice que en muchos de los casos las personas tienden a dejar de lado los datos científicos y estadísticos que hay acerca de un evento. También estas dos condiciones nos las explica por medio de varios ejemplos, usando muestras aleatorias y el análisis de estas mismas. Y por último, llega a la conclusión de que todo suceso, por más extraño que parezca, es completamente predecible, gracias a las matemáticas. Capítulo 3. La pseudociencia. En este capítulo se habla de la relación de la pseudociencia y el anumerismo, entendiendo primero que la pseudociencia es aquella afirmación, práctica, creencia, que es presentada incorrectamente como científica, puesto que no sigue ningún método científico válido y no puede ser confirmada, validada, puesto que carece de algún estatus científico. A esto se le une prácticas como la astrología, los sueños proféticos, el avistamiento de ovnis, los tratamientos médicos fraudulentos y la numerología, quienes dan evidencia de esto. Y de esta manera se convierte, lo que el autor quiere decir en este capítulo, que la falsa ciencia es aquella creencia de las personas en este tipo de cosas. Lo que hace es que se le tenga demasiada fe a esto y se crea tan aferradamente que se hace propio sin ser comprobado. Capítulo 4. ¿A qué se debe el anumerismo? El autor en este capítulo intenta dar razones por las cuales dice que existe el anumerismo. Una de las razones que da es que existen docentes mal remunerados, por lo que trae consigo personas resignadas que hacen de la educación mediocre y personas y estudiantes con unas bases muy malas en las matemáticas. También dice que hay muchos tabús acerca de las matemáticas, por lo que dicen que la matemática no tiene ninguna rentabilidad y es muy difícil. Demás prejuicios que hacen que todas las personas le tengan miedo a la matemática.
Se dice que principalmente se concentra este anumerismo nace este anumerismo en la educación secundaria y universitaria, pues se concluye al final que es la causa del anumerismo de la sociedad actual. Dice que muchas personas le tienen fobia a la matemática y pues por eso nace el anumerismo. Capítulo 5. Estadística, compromiso y sociedad. Este último capítulo se centra en los efectos negativos que trae consigo el anumerismo, especialmente en el conflicto entre sociedad e individuo, en donde se presentan problemas que se pueden resolver pensando de forma cooperativa o individualista, analizando las posibles consecuencias, identificando posibles errores para evitar cometerlos, analizando datos personales y demás acciones. Para entender un poco más esto, el autor presenta un ejemplo muy claro. Dice que una persona que desea entrar al ámbito de la administración y la economía, pues tiene la oportunidad de entrar, pero pues tiene unas bases matemáticas muy débiles. ¿Qué pasa con esta persona? Que esta persona se convierte ineficiente para el sistema debido a que sus bases muy débiles en matemáticas hacen que no pueda tomar una decisión determinante, pues no puede analizar los diversos campos que requiere una decisión. De este libro se pueden concluir varias cosas. Por ejemplo, que el anumerismo es un miedo que se ha pasado de generación en generación y lo que debe hacer la sociedad es dejar de seguir todas estas creencias y darse la oportunidad de entrar al mundo matemático. En segundo lugar, se puede decir que somos personas mediocres, pues hemos tenido maestros mediocres, lo que nos hace tomar decisiones mediocres. Y por último, tener en cuenta que los números, la matemática, la probabilidad está presente en cualquier acción que llevemos a cabo. Y pues que la motivación de este libro principalmente está llevada por la indignación que tiene el autor al saber que somos una sociedad tan dependiente de la matemática y la ciencia que se le hace indiferente al mundo reconocer que sus ciudadanos tienen el numerismo y por ende no hacen nada para solucionar eso.